Ya. Buenos días, compañeros. El día de hoy les presentaremos esta corta exposición sobre programación lógica. El grupo está conformado por Nancy Estela Vega, Juan José Rojas, Jesús Adrián Peña y mi persona, Diego Fernando Victoria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para introducirlos al tema de la programación lógica, empezaré explicándoles las bases de esta. Siguiente diapositiva, por favor. De esta forma, la programación lógica tiene sus bases en el paradigma de programación declarativo, en el cual para desarrollar una solución a un problema se declaran un conjunto de proposiciones, afirmaciones, restricciones, entre otros, mediante los cuales se describe el problema y se detalla la solución, la cual es obtenida mediante mecanismos de control, sin especificar exactamente cómo encontrarla, tan solo se le indica a la computadora qué es lo que se desea obtener o qué es lo que se está buscando. A diferencia de la programación imperativa, que es un paradigma de programación utilizado con más frecuencia donde se describe el paso a paso, un conjunto de instrucciones que deben ejecutarse para cambiar el estado de un programa y hallar la solución, en el paradigma declarativo, las sentencias que se utilizan lo que hacen es describir el problema que se quiere solucionar y se programa diciendo lo que se quiere resolver, pero no las instrucciones necesarias para resolver. Siguiente diapositiva, por favor. Para la programación declarativa, una de las características fundamentales es el uso de la lógica como lenguaje de programación. Esta es un programa, perdón, en esta un programa es una teoría formal con una cierta lógica, la cual es un conjunto de fórmulas lógicas que resultan ser la especificación del problema que se pretende resolver. Se ha dicho que los lenguajes de programación declarativo tienen la ventaja de ser razonados matemáticamente, lo que permite el uso de mecanismos matemáticos para optimizar el rendimiento de los programas. Por otro lado, el precio a pagar por utilizar un paradigma declarativo es, en general, una mayor ineficiencia en el tiempo de ejecución de programas y un mayor uso de memoria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí ya sigue otro compañero. Juan, Jesús. Hola, hola. Perdón, estaba muteada de los cascos, perdón. Qué pena. Bueno, como les decía, entonces la programación lógica es un paradigma que consta de estar basado en la lógica de primer orden. O sea, de esa lógica que en pocas palabras le enseñan a uno normalmente en el colegio y demás. En donde, por ejemplo, uno tiene predicados y de esos, a partir de esos predicados llega a las conclusiones, como por ejemplo, nosotros podemos deducir que todos los hombres son mortales y que el profesor Juan Francisco es un hombre, ¿no? Entonces, por lo tanto, Juan Francisco sería un mortal. También hay que hacer mucho énfasis en lo que dijo el compañero anteriormente, en que es un tipo de programación declarativa, o sea que nosotros no le decimos cómo hacer las cosas al programa, sino qué cosas hacer y que a partir de eso el motor de ejecución decida cómo se hace y nos muestra el resultado. Lo que hoy en día pues ya es muy habitual en muchos lenguajes de programación. Entonces, bien, lo que viene siendo el origen de la lógica de programación, nosotros vemos que a partir de los años 70 y finales, pues ya digamos que ya hay como un estudio ya formalizado de lo que es la lógica, la programación lógica, pero pues esto trae un proceso anteriormente, ¿no? Desde Aristóteles hasta Robert Kowalski, que es, digamos que el final de todo ese proceso en el que se investiga y se van acomodando las cosas. Entonces, pues bien, o sea, todo empezó, la programación lógica se puede decir que empieza desde Aristóteles con su teoría silogística, la cual estudia pues una clase particular de implicaciones con dos premisas y una conclusión, que viene siendo lo que básicamente les dije ahorita, ¿no? Y que no tiene resultados notorios sino hasta el siglo XVII con los trabajos de René Descartes y Leibniz, ¿no?
Ya en la segunda mitad del siglo XX, bueno, la mitad del siglo XX, segunda mitad, vemos que uno puede notar que el desarrollo de la lógica de programación va en paralelo con el desarrollo de las que en ese entonces llamaban máquinas de calcular, pues, o sea, los computadores, sino que pues como no habían, digamos, muchos avances, en ese entonces pues les decían máquinas de calcular y simplemente se utilizaban pues, para hacer pruebas, para ir mirando cositas. Entonces, Alan Turing postea un artículo llamado ¿Pueden pensar las máquinas? En donde tiene que, donde esto incluye el desarrollo de la lógica en la programación y que de allí, digamos, se puede decir que es como un salto, como para que inicie lo que hoy en día llamamos inteligencia artificial, ¿no? Ya que pues la programación lógica se usa mucho allí, por lo que dijimos antes, que como uno le dice al programa qué es lo que necesita. Entonces el programa ya automáticamente por su lógica y por lo que ya tiene, ya lo que tiene su sintaxis, él decide qué mostrarle a uno y qué resultados darle a uno en base a lo que uno le pide. Y pues ya a finales de los 70 es donde Robert Kowalski ya crea el método de prueba por refutación que emplea un algoritmo de unificación como base y permite la extracción de respuestas SLD, lo que significaría, bueno, lo que abreviado sería Selective Linear Definite Cloud Solution, Resolution. Y pues bueno, aquí le vamos a poner un ejemplo sencillo de lo que vendría siendo el lenguaje de programación lógica. Pues es un lenguaje que no tengo muy presente, pero pues que aquí ya podemos entender fácil, ¿no? Bueno, primero tenemos ahí como hecho sería que nosotros vamos declarando en un principio algunos valores, ¿no? Pues a eso es donde venimos anteriormente con la programación, paradigma declarativo, perdón. Entonces nosotros le imponemos unas reglas al programa para que funcione. Entonces ahí vemos que dice que es europeo, si un valor A es europeo, entonces es español. Pero aquí se lee de derecha a izquierda, o sea, si algo es español, es europeo. Si algo es italiano, es europeo también. Si algún objeto es colombiano, pues entonces es americano también. Si es europeo, es terrícola. Si es americano, es terrícola. Si es europeo, si hay un objeto A y un objeto B son europeos, entonces los dos son del mismo continente. Y lo mismo con si es un objeto B y un objeto A son americanos, entonces son del mismo continente. Ya, entonces nosotros ponemos estas reglas primero para después. Entonces, cuando ya lleguemos aquí a hacerle preguntas al programa, ya, él mismo él va a comparar. Él va a ver los objetos que ya habíamos declarado antes, entonces él nos va a dar una respuesta en base a eso. Entonces, por ejemplo, aquí le preguntamos si Manolo y Marco son del mismo continente. Entonces, claro, como nosotros ya hemos dicho que Manolo era español y Marco era italiano, entonces él nos va a decir que sí, porque los dos son europeos. Por lógica, él nos va a deducir eso y nos va a dar una respuesta. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor, compañero, compañera. Y nosotros también podemos establecer objetivos abiertos y el sistema nos va a dar los valores que cumplen. Entonces nosotros preguntamos que qué objetos son europeos. Entonces ahí él nos muestra que A equivale a Manolo y A también podría equivaler a Marco, porque ellos, ya habíamos dicho que ellos eran españoles e italianos. Y como el ser español y ser italiano es igual a ser europeo, entonces por eso él nos muestra ya estos valores. Y hay que agregar que también a este tipo de lenguajes de programación, uno le puede poner restricciones para que funcione. Por ejemplo, que un objeto que nos muestre los objetos A o X mayores a 5 o que A por X tal que sean 58. Entonces él va a empezar a buscar, va a empezar a analizar y nos va a mostrar esos valores que cumplan esas condiciones.
¿A quién le toca prender el micrófono? Jesús, ¿Ya se escucha? Ya, ya. Sí, ya. Bueno, pues algunas de las características principales de la programación lógica. Pues como primera característica está el uso de variables lógicas, ¿no? Estas son un tipo de variables que pueden utilizarse como variables de entrada y al mismo tiempo pueden utilizarse como variables de salida. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, bueno, le puedo establecer un valor a X para hacer uso de este predicado y le puedo preguntar al programa eh, si la variable X tiene el valor de perro, eso es un vegetal. Entonces aquí el programa me va a decir que esto es falso, pues que el perro no es un vegetal. Y a la hora de usarla como variable de salida, yo le puedo preguntar al programa qué valores tiene que tomar X para que este predicado se cumpla. Entonces, si yo hago esto, vegetal de X, los resultados que él me va a arrojar es palmera, que es el valor que tiene que tomar esa variable para que se cumpla este predicado. También tenemos las consultas. Yo puedo preguntarle al programa eh, que me verifique si palmera es un árbol, ¿no? Por medio de esta anotación, una interrogación y el predicado. Y también le puedo preguntar qué, qué valores de X cumplen este predicado y él me va a arrojar todas las soluciones que tenga él. ¿Puede pasar la diapositiva? Otra es la resolución SLD. Esta es la herramienta que utiliza este paradigma para inferir, ¿no? Y para buscar la información deseada por medio de un árbol de búsqueda. Entonces, este como especie de diagrama que hay, este es el árbol de búsqueda y lo que hace él es, a partir de un predicado, digamos, él va infiriendo o va buscando cuáles son los posibles resultados que tiene que tener esto para que se cumpla, para que sea exitoso. Entonces, aquí podemos ver, el predicado es Juan es abuelo de Ana. Entonces, para que esto se cumpla, Juan tiene que ser padre de Z y Z tiene que ser padre de Ana. Entonces, para que esto sea verdad, el valor que tiene que tomar Z sería Luis. Entonces, si Juan es padre de Luis y Luis es padre de Ana, esto se cumple, esto es exitoso. Bueno, por otra parte también tenemos la recursividad, que es pues, un tema que ya vimos no hace mucho en el curso. Este tipo de paradigma no utiliza, de ser un paradigma declarativo, no utiliza bucles interactivos como el do o el while, entre otros. En lugar de esto, se opta por utilizar la recursividad como herramienta para ejecutar, digamos, un tipo de acciones que eh, requieran ser repetitivas. Un ejemplo de ella pues sería la ya muy conocida, famosa función de Fibonacci, que lo que hace es invocarse a sí misma para obtener el resultado que se está buscando. Y por último, pues se tiene la obtención de múltiples soluciones. La programación lógica utiliza un mecanismo llamado backtracking, que lo que hace es, digamos que a partir de su árbol de búsqueda, él cuando encuentra una solución, digamos que deshace todas las instanciaciones que se utilizó para llegar a esa solución. Entonces, y así puede, o sea, deshace eso y empieza a buscar otra posible solución para esa invocación. Entonces, por ejemplo, aquí estamos, ahí no, pues, ahí no, aquí estamos invocando árbol de X, estamos preguntando todas las posibles soluciones de X para que esto se cumpla. Entonces, como aquí en los hechos tenemos
que palmera es un árbol y nogal es un árbol, entonces lo que él me va a decir es que los posibles valores de X para que esto se cumpla son palmera y nogal. Cuando él ya no encuentre más soluciones, nos va a arrojar pues, este false stack. Ya puede pasar. Bueno, algunas aplicaciones, digamos que este paradigma no tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento, porque se centra más que todo en la inteligencia artificial. Se usa como un método pues, para tratar de permitir que las máquinas razonen, que razonen la lógica y como para representar el conocimiento y la inferencia que se usa para manipular eso. Pero pues dos de las aplicaciones más usadas son los sistemas expertos, que lo que hacen es como emular el razonamiento humano, actuando tal y como lo haría pues, un experto en alguna área del conocimiento. Y pues por otro lado tenemos la demostración automática. Esto lo que hace es como desarrollar programas que sean capaces de demostrar que una conjetura es consecuencia lógica de un conjunto de axiomas o hipótesis, ¿no? Entonces, el lenguaje en que la conjetura o la hipótesis o los axiomas son escritos es una lógica, que es usualmente de primer orden, ¿no? Porque pues, como ya podemos ver, este paradigma está basado en la lógica de predicados. Y las pruebas son pues, producidas por un sistema de razonamiento automático. Estas describen cómo y por qué la conjetura es consecuencia de los axiomas y las hipótesis, utilizando pues, reglas de inferencia y de derivación. A continuación hablaremos de el que se puede decir es el lenguaje principal de este paradigma, que es el Prolog. Este lenguaje se originó del trabajo realizado por Robert Kowalski de la Universidad de Edimburgo y Alain Colmerur de la Universidad de Aix-Marseille, me perdonan el francés, en Francia de los años 70. Kowalski proporcionó la base teórica y Colmerur inició la programación de Prolog. Colmerur y Philip Russell desarrollaron el primer intérprete y David Warren de la Universidad de Edimburgo desarrolló el primer compilador de Prolog. El nombre de Prolog proviene de las siglas del nombre en inglés de Programming in Logic. Un programa lógico es un conjunto finito de fórmulas de predicados que se reflejan en el conocimiento del que se dispone acerca del problema a resolver. Por tanto, un programa en Prolog estará formado por una serie de fórmulas lógicas que tendrán que adaptarse a la sintaxis específica del lenguaje. Estos consisten en una base de datos relaciones lógicas y detalles que se cumplen para la aplicación. Dicha base de datos no tiene una estructura impuesta ni un procedimiento o clase principal. La escritura de un programa en Prolog consiste en declarar el conocimiento disponible acerca de los objetos, además de sus relaciones y sus reglas. Después se realizan preguntas y el programa revisa la base de datos para encontrar la solución a la pregunta. Es un lenguaje de programación muy útil para resolver problemas que implican objetos y relaciones entre ellos. La estructura de un programa en Prolog tiene sintaxis como los hechos, que es un hecho del lenguaje cotidiano, las reglas, que son las capacidades del programa y son usadas para consultar en las consultas para verificar validez o invalidez, las variables que representan los objetos que el mismo Prolog determina, y estas pueden ser instanciadas o no instanciadas, y las consultas, que es la acción de hacerle una pregunta al programa sobre la información contenida en la base de datos. Muchas gracias. Muy bien, ¿terminamos? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué tiene, en dónde está la relación entre esto y lo que vimos en el curso? Pues como ya explicaron mis compañeros durante la programación lógica, la relación se cuenta en que todo
todo en sí la forma en la que se realiza la programación tiene que ver con la lógica de predicados y muchas veces también esta se utiliza como quien dice para poder tener una orientación respecto a lo que se va a realizar en los programas. Bien, entonces, la lógica de predicados es la lógica en la que se escriben los hechos y en las que se escriben las reglas. Los hechos son predicados, ¿cómo se llama? Predicados sobre como abuelo María, o no, padre María de Pablo, cosas así como pusieron allí. Las reglas son implicaciones, solo que se escriben, como dijo otro compañero, de derecha a izquierda. Es, lo de la derecha implica lo de la izquierda, pero uno escribe más bien lo de la derecha se tiene si lo de la izquierda, perdón, lo de la izquierda se tiene si lo de la derecha sale. Es la implicación al revés. A esas, pero ahí no se puede escribir cualquier tipo de implicación, sino implicaciones que se llaman cláusulas de Horn. O sea, no es todo el lenguaje de la lógica proposicional. Hay cosas que uno podría escribir en lógica en predicados que no podría escribir en Prolog, porque Prolog solo permite cierto tipo de fórmulas, que son implicaciones con variables, llamémoslas, cuantificadas universalmente. Eso es lo primero. Y luego viene las consultas. Cuando uno hace una consulta, ¿cómo se resuelve la consulta? Entonces, la consulta se resuelve porque lo que pasa por detrás es que se demuestra que esa consulta es verdadera. Entonces, lo que hay detrás de ese mecanismo que llamaron ustedes de resolución, que se llama SLD, es un mecanismo de inferencia, también lo dijo, creo que Jesús, es cómo se infieren las cosas. Inferir es usar un mecanismo de inferencia, de demostración de teoremas. Y aquí el mecanismo se llama la resolución de Robbins. Entonces, calcular en la programación lógica, o sea, poner el programa a funcionar, es realmente poner el programa a poner por detrás un demostrador de teoremas a demostrar teoremas en con esas frases y con esos hechos que le dan a uno al principio y con esas reglas. Eso es básicamente la programación lógica. Para terminar, alguien mencionó lo de las restricciones, alguno de ustedes mencionó las restricciones. Hay como lenguajes, el lenguaje más conocido de programación lógica es Prolog, pero también hay toda una derivación hacia lo que se llama la programación por restricciones, que son lenguajes en donde uno también programa declarativamente, también hay una máquina detrás, solamente que utiliza como métodos más sofisticados para hacer las demostraciones o para hacer las deducciones y, y terminamos con unos solvers especializados, eso se llama programación por restricciones. Si a ustedes les gusta ese tema, cuando acaben su etapa de programación, busquen electivos, programación por restricciones con el grupo Avispa y les hablaremos de qué significa programar por restricciones y van a ver que hay unas aplicaciones muy importantes en la industria y en esto, que no son las aplicaciones de inteligencia artificial de la programación lógica, sino que son aplicaciones mucho más para procesos industriales y cosas para, digamos, de programación, de scheduling, de optimización, en los que la programación por expresiones es muy útil y es una extensión o un tipo de programación declarativa y de programación lógica. Miramos ¿cómo se llama? El Sócrates. No sé cuál es el salón. Ya el compañero lo está colocando. Así, Jesús 94. Ahí ya lo mandé. Ujú. Jesús 9459. Y estamos esperando que lancen la actividad. Listo.
¿Y cómo van? Si estamos contestando? Jesús, La Sí, mitad. están contestando. ¿cómo? Sí, ahí están. Eh, Ah, bueno, muy bien. Eso muestra. Eso, ¿y cuántos conectados? ¿11 nomás? No, cada vez hay menos conectados, qué cosa. Bueno, muy bien, me parece eso, muy bien. Yo creo que, bueno, voy a dejar de grabar, ya esto terminó.